Buenos días. Nuevamente estamos esta mañana firmando un nuevo video tocante. Vamos a volver a hablar tocante a la vida de Jonás. No la hemos dejado ir porque parece una historia sin fin, sin terminar. Ah, Vamos a leer el capítulo para comenzar pronto porque a veces se me va el tiempo, pero bien rápido. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová o de Adonai por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad proclama en ella mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Después de que Jonás se recuerda la historia lo mandó desde el principio a Nínive, huyó en un barco, los marineros lo echaron al agua, fue comido por un gran pez que era una ballena, lo comió y se arrepintió. Hablamos todo eso, hay un video, el video anterior hablamos tocante a Jonás, a la ballena, a los marineros. Todo era un propósito, en todo quedamos que era un propósito. Y hoy, esta mañana, no es un propósito todo, más bien es un propósito. No hay otra cosa que pensar más que todo en esta mañana va a ser un propósito de Adonai. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Adonai, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ya había estado 3 días en el pez y 3 noches, y le tocaron otras 3 días caminar a Nínive, donde Adonai le habló, y caminó 3 días de camino. Y comenzó Jonás entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando diciendo: de aquí en 40 días será destruida la ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mano del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio. Hombres y animales clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que habían hecho. Se arrepintió Dios del mal que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Y oró a Adonai y dijo: ahora, Adonai, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte, de gran misericordia, y que se arrepiente del mal. Ahora pues, Adonai, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Adonai le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó a Adonai Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar.
y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Adonai: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás se enojó por la calabacera hasta la muerte. Y dijo Adonai: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Esta es la historia de Jonás. Es una historia de niños que parece que todo mundo la entiende. Todo mundo entendemos la vida de Jonás, de la historia de Jonás. Pero realmente esta no es una historia basada en hechos, sino basada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla tocante a Jonás, sobre la vida de Jonás. Jonás significa, desde el principio hasta el fin, hasta que se acaba el libro de Jonás, significa arrepentimiento. Habla tocante a arrepentimiento en la ballena, dentro de la ballena. Habla en arrepentimiento en los marinos también, que se arrepintieron y Dios los dejó ir al barco. Habla de arrepentimiento en Nínive también. Habla de arrepentimiento en Jonás. Habla de arrepentimiento en nuestras vidas. Habla de preparación. Habla de que Adonai siempre de los siempre va a ser justo. Siempre de los siempre, nunca, le voy a decir, nunca se arrepiente de haber mandado sus profecías, ni tampoco se arrepiente de habernos dado la palabra. Pero en el caso del arrepentimiento, cuando una persona se arrepiente, como Jonás dentro de la ballena, como los marinos, como Nínive, es donde Adonai escucha. El arrepentimiento es muy importante delante de Adonai. El arrepentirse delante de Adonai es como el mejor holocausto que él escogería. En lugar de que des dinero, en lugar de que des cabritos, vacas, chiva, verduras, el arrepentimiento del corazón es mucho mejor que cualquier cosa. Porque es el mejor holocausto del corazón, que te arrepientas. Antes ya tenían una ordenanza por Moisés, que llevaban sacrificio a Adonai para que Moisés lo quemara, para pagar los pecados del pueblo de Israel. Pero se regresaban a sus casas y ya sabían que Adonai los había perdonado y seguía su vida normal. La vida normal era
que pasaban tiempo con su familia, a lo mejor pecaban, a lo mejor no, quién sabe. Pero me imagino que sí, el ser humano siempre tenemos tendencias a tener pecados en nuestras vidas. Mentimos, a lo mejor pensamos mal, a lo mejor vemos mal, pero lo hacíamos cada año. O cada semana veníamos y poníamos un holocausto, o el mejor cabrito, la mejor vaca, el mejor becerro, lo poníamos a Adonai y Adonai nos perdonaba. Pero en esta vida de Jonás habla del arrepentimiento mutuo, de adentro del corazón. De adentro del corazón, de adentro de la ballena, donde estaba el corazón de la ballena, allí proclamó Jonás arrepentimiento. Jonás les habló a los marineros y los marineros se arrepintieron también. Todo habla sobre arrepentimiento. Era un propósito de Adonai alrededor. En el otro video hablé tocante que Adonai está dando vueltas alrededor de nosotros y está pensando un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que siempre confiésemos arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra clave para llegar a Adonai. En la Biblia está hablando desde el principio hasta el fin del libro de Jonás. Está hablando tocante arrepentimiento. Y Jonás se molestaba porque Adonai se arrepentía. Mas Jonás lo que no entendía es que le mandó la calabacera. Al último capítulo le mandó la calabacera en el versículo 9. Capítulo 4, versículo 9, le mandó la calabacera para que él entendiera por qué Adonai se estaba arrepintiendo. ¿Cómo puedes hacer que Adonai se arrepienta de destruir la ciudad, de destruirte a ti? Que tú te arrepientas y regreses a los caminos de Adonai. Y le trataba de enseñar a Jonás en el versículo 9, tocante a la calabacera. Tú no la plantaste, Jonás. Él la hizo porque Jonás estaba quemando del sol. Él se sentó para ver que la ciudad era destruida, para mirarlo con sus ojos, que Adonai destruía a la ciudad de Nínive. Mas eso nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? Porque cuando llegó a oídos del rey, el rey mandó llamar a toda la ciudad y les dijo: vamos a morir, así es que prepárense todos a ver si Adonai nos perdona. Y nadie va a comer alimento. Palabra clave. El ayuno es una palabra clave en la vida de Adonai. El ayuno es una palabra clave en la vida del Dios viviente. Acuérdese, regresamos al capítulo 1, donde Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches. En otras palabras, Jonás estaba siendo preparado por Dios en ayuno y oración. Todo habla de arrepentimiento. Allí la ballena, Jonás, se arrepintió, ayunó por 3 días y 3 noches y salió limpio. Y el rey de Nínive comenzó a hablar al pueblo y a decirles: es tiempo de que ayunen. Todo animal, toda persona, todo niño, niña, hombre o mujer, nadie va a comer esta noche. Todos van a estar de rodillas delante de Adonai. En otras palabras, se van a arrepentir delante de Adonai, porque si no, Adonai va a destruir la ciudad.
El profeta Jonás vino y le habló a Nínive y el rey escuchó. ¿Ya entendió? Ya entendimos por qué la palabra arrepentimiento es un corazón, un ciclo, es el corazón de Adonai. El ayuno es el principal factor de poder llegar al corazón de Adonai. En otras palabras, si tú ayunas y te arrepientes, vas directamente a hablar con Adonai y Adonai te escucha. Hay muchos factores en la vida de Jonás. El Jonás estaba pensando también como profeta, pero también estaba pensando como ser humano. Y como ser humano dijo, por eso quise huir a Tarsis, por la razón de que yo ya sabía, Adonai, sabía que tú te arrepentirías. Sabía que tú te arrepentirías, por eso no quise ir a Nínive, porque sabía que tú los ibas a perdonar. Y Adonai hablando con Jonás y diciéndole, Jonás, pero tú hiciste a la gente, tú la hiciste para que estés tú juzgándolos por ti mismo. Te hice la calabacera, tú la hiciste. Mandé un gusano que se la comiera, tú lo hiciste el gusano. Mandé un sol solano y la quemó. Y te enojas hasta la muerte y quieres morir. Bien haces en enojarte, Jonás. Pero tú la hiciste. Tú hiciste a Nínive. Tú hiciste a la gente que me adora. Adonai explicándole. Qué bonito, Adonai hablando con Jonás. Qué bonito, qué bonito. Y aún el ser humano nos sigue hablando Adonai todo el tiempo. Por medio de su hijo, Josué, nos sigue hablando. Y todavía aún así, estamos como Jonás. Huyendo y maldiciendo a cada rato y quejándonos y quejes. Quéjete por todo. Quejándote porque la otra gente está bien y tú estás mal. Quejándote porque no tienes dinero y la otra gente sí tiene dinero. Quejándote por todos los problemas que tú tienes y el otro parece que ni problemas tiene. Mas Adonai venía con Jonás y le decía, tú hiciste la calabaza, tú hiciste el gusano, tú hiciste el viento solano, ¿te preocupaste por eso? Con otras palabras, Adonai le está diciendo, yo me preocupé por ese pueblo. Dice la Biblia que tenían 100 años que estaban haciendo ya esa rapiña. El pueblo de Nínive era bien pecaminoso. Voy a hablar poquito tocante de la vida de Nínive. Mire, tenían mentiras, rapiña, pillaje, y su crueldad se manifestaba en miles de muertos. La fornicación, la sorpechería, la seducción de las naciones. Todo ello estaba declarado. Por causa de esto, el profeta dice que llegaría a ser odiada. En otras palabras, mentiras, rapiña, pillaje, crueldad en los muertos, la fornicación, la sospechería, la seducción de naciones. Ya evadían completamente la Torah, los mandamientos. Evadían completamente los mandamientos de Josué, los mandamientos de Adonai, la Torah completamente la evadirían. En otras palabras, estaban muertos completamente. Estaban llenos de pecado.
Y Adonai, en ese pecado, en lo que estamos llenos de pecado, una vez más lo digo, el arrepentimiento tiene mucho que ver delante de Adonai. Nínive era una ciudad que tarde que temprano iba a caer, pero no por Adonai. Porque se arrepintieron delante de Adonai. Pero acuérdese, Nínive ya tenía un camino transcurrido de todo ese pecado, de lo que había hecho. Y dice la Biblia que también era un seductor de naciones. Seductor de naciones es que seducía a las demás naciones, ¿ok?, a ser como ellos. Muchas otras naciones odiaban a Nínive. Pero en otro video voy a hablar tocante a la historia de Nínive y por qué fue destruida. Nínive fue destruida porque ya tenía un camino recorrido de sus maldades. Ciertamente se arrepintió Adonai, se arrepintió delante de Adonai y Adonai los perdonó. Adonai ya había dicho el día exacto y la hora exacta. Ya había dicho todo completamente cuando iba a destruir a Nínive. Por eso Jonás esperaba abajo de la calabacera, esperando ver destruida a Nínive. En otras palabras, Jonás se subió a un monte alto y allí esperó que Nínive fuera destruida. Lo que jamás pasó. Por eso Jonás se enojó y dijo: por eso huí a Tarsis, Señor, porque sabía que tú te ibas a arrepentir de matarlos. Y Adonai le habla otra vez a Jonás de arrepentimiento. Tú hiciste la calabacera, tú hiciste la piedra hasta donde estás sentado, tú la hiciste, tú hiciste la calabacera, tú hiciste el gusano, tú hiciste el sol solano que viniera y secara la calabacera. Y de nuevo vino el sol a pegarle en la cabeza a Jonás. Y Jonás se enojó. Y Adonai tan lindo le dice: haces bien en enojarte, pero tú la hiciste. Es lo que trato de enseñarles a ustedes. Nada de lo que tenemos aquí lo hicimos nosotros. Nosotros mismos estamos creados por Dios. Esta camisa yo no la hice. Todo está creado por Dios. La tela, todo lo que mira, los autos, vino de algún producto que hicieron también. Adonai está encargado de todo. En otras palabras, nosotros no hacemos nada. Nosotros somos bendecidos porque servimos a Adonai, a un Dios de poder, pero nosotros no hacemos nada. Adonai es el que hace todo. En otras palabras, el otro día estaba hablando tocante con un hermano tocante a dice que la gloria de Adonai, ya me salió un poquito de contexto, que la gloria de Adonai cubre toda la tierra, ¿right? Así. Toda la tierra. Desde abajo hasta arriba, porque abajo de nosotros de la tierra, por decir, yo estoy en Texas y del otro lado de la tierra a lo mejor está Hawái o Japón. Del otro lado de la tierra, por abajo de mis pies, por abajo, donde da vuelta la tierra, están otras ciudades. Y dice la Biblia que la gloria de Jehová cubre toda la tierra. Y me puse a estudiar por qué dice que la gloria de Jehová cubre toda la tierra.
Si te pones a pensar, ¿qué nos da oxígeno para poder respirar? Los árboles, las plantas, las abejas, podemos mencionar un montón de cosas que ayudan a que el oxígeno se mantenga. Pero ¿qué detiene el oxígeno? Porque acuérdense, el oxígeno lo producen las plantas, lo producen los árboles, lo producen las abejas, lo produce parte de la comida, no se echa a perder por la razón de que tienen oxígeno. Nosotros podemos respirar y los pulmones de nosotros pueden respirar. ¿Por qué? Porque hay un globo protegiendo que se llama atmósfera alrededor y protege que el oxígeno no se escape ni se vaya. Así, en otras palabras, tú estás dentro del globo y la gloria de Dios y la atmósfera, la gloria de Dios está cubriéndonos para que el oxígeno no se vaya de nosotros y podamos respirar. ¿Ya estamos entendiendo? Entonces la gloria de Dios, como la miró Moisés, miró los vestidos y los pies de Adonai, quiere decir que nosotros estamos bajo los pies de Adonai. Y Él nos tiene protegidos con esa atmósfera, con la gloria de Dios, la atmósfera, para que podamos respirar oxígeno. No, hermano, pero que la gloria de Dios no es para todos. Lo vemos en Nínive, que Dios, Adonai, se arrepintió con Nínive. ¿Por qué razón? Porque Nínive se arrepintió. Es para todos, para que todos se acerquen y arrepentimiento. Adonai sigue hablando tocante arrepentimiento. Y tú y yo no estamos haciendo el trabajo como Jonás. Nos estamos enojando porque Adonai es así. No sabemos por qué es así, pero es grande en misericordia. Y nosotros no podemos ordenar lo que Él hace. Nosotros no podemos decir qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. En otras palabras, la gloria de Adonai, o todo lo que Él hizo, o toda la atmósfera, o todos los árboles, o todo es hecho por Él, para que nosotros podamos tener oxígeno. Pero Jonás se molestaba porque Adonai tenía misericordia, y tuvo misericordia. Y más adelante dice la Biblia que sí, Nínive fue arrastrada. Nínive fue destruida, pero no por Adonai. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. En los registros egipcios consta que el faraón samético defendió la ciudad como aliado de los asirios, pero fue inevitable su caída. El imperio asirio llegó a su final cuando los babilonios y medos se repartieron sus provincias. En otras palabras, Adonai se arrepintió de matarlos. Pero acuérdense, no es el único enemigo que tenemos. No es el único enemigo que tenemos. Adonai la quería destruir porque estaba completamente... Ella sola se estaba destruyendo. Nínive sola se estaba destruyendo. Con sus maldades, con su rapiña. Sí se arrepintieron. Se arrepintieron porque Jonás le habló como profeta que iba a ser destruida. Y se arrepintieron, ayunaron, oraron. ¿Qué es el principal factor para poder acercarte a Adonai? Ayunar y orar. El arrepentimiento significa mucho. El ayuno significa mucho. El que tú ayunes delante de Adonai para que Adonai se arrepienta de hacer maldad. ¿Por qué estamos todos enfermos? ¿Por qué nos buscamos nosotros nuestra propia enfermedad? Dios te dice, no comas marrano y ya vas a comer marrano. No comas víbora, allá vas y comes víbora. No te comas las águilas, ahí vas a comerte las águilas. ¿Por qué? Porque quieres hacer un video que salga mucho más allá de lo que es.
Y sin embargo va a haber un día en que Dios nos vaya a mandar a llamar a juicio. Manda a sus profetas para que ponga juicio como a Nínive. ¿Por qué fue destruida Nínive después de que Dios se arrepintió con ella? El principal factor de la caída de la ciudad fueron los medos. Finalmente, después de 3 meses de asedio, en agosto 612, las fuerzas unidas de medos y babilonios asaltaron Nínive, la capital de Asiria, y la tomaron. En otras palabras, se cumplió la profecía. Pero Jonás quería mirarlo porque Dios ya le había dado un día en que iba a ser destruida. Y aquí vamos a leer que ya le había dado un día. Dice que Jonás, aquí le dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Adonai, y Nínive era grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Adonai le había dado ya el tiempo exacto en que Nínive, de aquí, desde el momento que entró Jonás, les dice, de aquí, desde aquí donde le estoy hablando, de aquí en 40 días va a ser destruida Nínive. 40 días. Recorrió la ciudad en un día. Quiere decir que Nínive estaba encerrada en unas murallas y Jonás pudo entrar allí a predicarles la palabra. Y oyó el rey de Nínive y sabía que Jonás era profeta y lo escuchó. Y dice la Biblia que ayunaron y oraron y no comieron ni siquiera alimento, ni los animales, ni los niños, ni las niñas, ni las mujeres, ni los hombres. Nadie tomó alimento ese día porque proclamaron día para Adonai. Y Adonai desde lo alto escucha la proclamación de la gente y dice, me arrepiento. Se arrepintió. En la Biblia dice que Adonai era un hombre muy duro, era un Dios muy duro. Muy duro. ¿Por qué razón? Porque no te perdonaba tan fácil. Si tú habías pecado, inmediatamente te mataba. Tus hijos pecaron, vámonos. Pero lo que no vemos es que el pueblo que mataba no se arrepentían de sus pecados. La gente no quería arrepentirse. Ayer me comentaba una hermana que fueron a orar por una persona ya estando en cama, enferma, lista para morirse, y no se quiso arrepentir. ¿Por qué razón no se quieren arrepentir? Porque dicen que Dios los caminó por un camino malo. Tu vida, la vida, toda la vida de ellos fue mala para ellos. Pero también para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel caminó en el desierto y eso no se fijaron ellos. Que Adonai tenía misericordia y sabía que iba a tener misericordia de los que siguieran, de los hijos de los padres que siguieron y pecaron en el desierto. Cuando tu vida va mal, es por alguna razón. La vida no llega mala sola. La vida llega mal por una razón. Y la razón es que tenemos pecado de los padres. Seguimos la historia de los padres. Me dijo un doctor que la alta presión y el colesterol y la gota vienen por herencia. Pues yo te digo una cosa, que delante de Adonai
¿Ok? Delante de Adonai somos sanos en el nombre del Señor. Somos sanos. Y somos herencia de nuestros padres, y la herencia de nuestros padres es lo que nos enseñaron. Nínive era una de las naciones que estaba allí adorando otros dioses, robaba a la gente, seducía a otras naciones a que hicieran lo mismo, tenía rapiña. En otras palabras, todos los pecados, todos los mandamientos no los cumplía. ¿Cuántos de nosotros ahorita no cumplimos ni el primer mandamiento? No robarás. Amarás a tu Dios como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como tú mismo. Y no lo hacemos. No lo cumplimos. Porque nos es duro hacer eso. Porque nos es duro cumplir los mandamientos. Y Nínive era uno de las naciones que no cumplía los mandamientos. Pero en el fondo del corazón hubo arrepentimiento. Y para todo hay un propósito de arrepentimiento. Si toda la historia de Jonás es tocante arrepentimiento y el propósito de Dios que tiene Dios para contigo. Ciertamente no somos perfectos. Pero dice Jesucristo, Josué decía, pero no son perfectos, pero van a alcanzar la perfección en mí. El que quiera seguirme, tiene que dejar padre y madre, hermanos y todo, y venga y sígame. En otras palabras, que todo el concentramiento, todo tu mente, todo tu corazón esté concentrado en Él. Las demás cosas, Dios las pone después. El que te dijo que el camino del Señor es un camino fácil, no lo es. Pero hay un regalo muy grande para el que lo siga y lo termine, que es la salvación. Que es ver por segunda vez al Hijo del Hombre venir en las nubes y levantarte de esta tierra y llevarte al paraíso donde está el Padre. Y vas a tener la posibilidad de ver a Adonai cara a cara para adorarle. Y vas a ser exactamente como los ángeles. Pero ¿qué necesitamos para llegar allí? Arrepentimiento. Ayunar para que Dios nos perdone. Orar y también llorar a los pies de Adonai. Nínive fue destruida después. ¿Ok? ¿Quién está en Nínive ahorita? ¿Cómo se llama Nínive en la actualidad? Nínive en la actualidad, en la antigua ciudad dedicada, es dedicada a una, fíjese, volvió a lo que era. Es dedicada a una diosa que se llama Ishtar. Corresponde al actual Mosul. Mosul es de los musulmanes. La tercera ciudad más poblada de Irak. La tercera ciudad más poblada de Irak. Y situada en el norte del país. En otras palabras, en ese tiempo se arrepintió y Dios los perdonó. Pero después que Dios los perdonó, fue destruida por otra nación. Nínive fue destruida por los medos en agosto del 612. Y la capital de Asiria la tomaron. En otras palabras, la profecía toda se cumple.
Y si se cumplió con Jonás, se cumplió con Nínive, se va a cumplir en este tiempo. Él ha dicho en la profecía que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez y los muertos en Joshua levantará primero. Es una profecía que se va a cumplir. No importa lo que hagamos, Dios nos mandó arrepentimiento, sí. La ciudad de Estados Unidos o la ciudad de Harlingen donde vivo yo, la ciudad de la feria, puede arrepentirse toda porque va a ser destruida. Pero la profecía se tiene que cumplir. Sí, no la destruyó en 40 días y Jonás esperaba que fuera destruida, sí, pero después fue destruida. En otras palabras, Adonai se arrepintió, no lo hizo, se separó de allí y los dejó. Se arrepintieron de la maldad. Pero los de Asiria la tomaron. Y fue destruida, dice la Biblia, que hasta los cimientos, hasta abajo, completamente hasta abajo, nomás quedó la seña de que ahí Nínive estaba. Los ninives adoraban otros dioses. Ahorita en la actualidad dice que Nínive está situada en un lugar, ahorita lo leemos. Dice que los ninivitas eran crueles, mataban gente. Entre ellas el imperio de Asirio se alzó como uno de los más bélicos y crueles de la antigüedad. Además, su poderío económico, ellos siempre se fijaban en lo económico. Se distinguió en los pueblos como la capacidad militar impía de los asirios. Incluso para los estándares antiguos de la crueldad, los asirios destacaron particularmente por ser sanguinarios. La ciudad de Nínive era un imperio que fue destruida por los pecados que practicaban los ninivitas. En otras palabras, se arrepintieron con Dios, pero regresaron a lo mismo. Fueron destruidos. ¿Por qué? Porque adoraban otros dioses. Fueron destruidos porque eran malos. Ya eran malos, ya lo traían en el corazón. Ellos eran malos. Se arrepintieron porque el profeta Jonás les habló y Dios los perdonó. Hablamos de arrepentimiento, pero no hablamos de profecía. La profecía se iba a cumplir. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver y leer, mire. En el capítulo 4, versículo 9, dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dice, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Qué le trataba de decir a Jonás tocante a la calabacera? Que él tuvo compasión de la calabacera. En una noche la hizo crecer, pero también en otro espacio de otra noche la destruyó. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive. O sea, se arrepintió de que se cumplieron 40 días y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión porque ayunaron y oraron y se arrepintieron. Pero así como la calabacera, en un día nació y en otra noche murió. En otras palabras,
se iba a cumplir la profecía, que así como nació, tenía que morir. Así como nuestras vidas, un día nacimos y un día moriremos. Nínive en un día nació y en otro día iba a morir. ¿Por qué razón se iba a secar? Dice la Biblia que los asirios llegaron y destruyeron a Nínive por completo. Pero dice el Señor que se arrepintió. Sí, se arrepintió. No los destruyó Él. Acuérdense como en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra dijo, lo voy a destruir, y destruyó. Mandó bolas de fuego y destruyó todo Sodoma y Gomorra. Y tal vez a lo mejor iba a ser con Nínive igual, de la misma manera. Lo iba a destruir por completo. Pero se arrepintió Adonai y se retiró de ahí. Pero la profecía se iba a cumplir, como la calabaza. Un día se levantó y otro día se secó. En otras palabras le está diciendo a Jonás, no te apures. Tú lo quieres ver con tus propios ojos, pero Nínive se va a caer. Va a ser destruida por los asirios y va a quedar destruida. Y así fue. Fue destruida. Porque los ninivitas eran malos. Tenían dioses ajenos. En otras palabras, Adonai nos trata de enseñar. Es un libro que se usa la historia mucho de Jonás, hasta los niños la entendían. De Jonás en el barco, Jonás en la ballena y Jonás acá. Pero para usted y para mí, que entendemos lo que el Espíritu Santo nos dice, nos habla sobre todo un propósito. Todo alrededor, lo que corre alrededor de nosotros, todo es un propósito. Es un ciclo que se cumple alrededor de nosotros, es un propósito. El propósito mío que ahorita esté hablando es un propósito de Adonai. El que esté leyendo la Biblia de Jonás es un propósito. Todo alrededor es un propósito. Todo lo que gira alrededor de nosotros es un propósito. Pero también nos habla tocante al arrepentimiento. El arrepentirnos de corazón, como se arrepintió Jonás, como se arrepintieron los marineros. Si leemos en capítulo 1, los marineros se arrepintieron, hicieron voto a Adonai, y Dios los perdonó y su barco siguió después de que aventaron a Jonás. Jonás lo tragó la ballena. Dios puso una ballena para que lo tragara. Y Jonás se arrepintió. Después Jonás fue levantado y llevado a Nínive en el camino de 3 días. Y al 4.º día entró Jonás por la nación o la ciudad de Nínive. Entró por las puertas y dijo, empezó a proclamar, de hoy en 40 días Adonai va a destruir toda la ciudad de Nínive. Y oyó el rey que un profeta había venido de afuera a proclamar profecía de Adonai, lo cual no creían en ese Dios, tenían otros dioses ajenos. Pero dice la Biblia que se arrepintieron, así como los marineros se arrepintieron, así como el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Y Jonás está enojado hasta la muerte porque ya lo conocía Adonai. Y le dijo, ya sabía Adonai, ya sabía, por eso no quería venir acá, porque ya te conozco, que eres grande en misericordia y que te vas a arrepentir. Pues hay ciertas historias donde no se arrepintió. Hay ciertas historias como Sodoma y Gomorra que dijo, si hubiera justos allí me arrepintiera, pero no lo hay. No hay justos. Y en este caso toda la ciudad, hasta animales, todo lo que estaba dentro de la ciudad proclamaron ayuno y oración delante de Adonai para que se arrepintiera. Y se arrepintió. ¿Y qué hacemos nosotros ahorita en este tiempo? ¿Qué hacemos? Hacemos que Adonai se enoje y no nos arrepentimos. Como esa señora que acaban de ir a orar por ella. No se arrepintió. Y si tú no te arrepientes y tú no das la vida a Josué,
Te vas a ir directamente al infierno. No es como te lo dicen. Todo se cumple, todo tiene un cumplimiento, todo tiene una profecía. Josué vino a este mundo para hablártelo y decírtelo. Si tú no te entregas a Josué como tu Salvador, es un puente para llegar a Adonai. Es el gran sacrificio. Josué murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Pero tú no la quieres, no puedes entrar, no puedes irte. Es mentira de la gente que dice que te vas al cielo. Dice, mi mamá estaba en el cielo, mi mamá está en el cielo. Si no hay arrepentimiento, no puedes entrar al cielo. No sé quién te lo dijo, no sé de dónde lo sacaste. No sé de dónde sacaste que una vez salvo vas a ser salvo. No es cierto. Yo ya lo he explicado muchas veces en las predicaciones y lo he sacado de la Biblia. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Si tú no te entregas a Josué como tu Salvador y no sigues los mandamientos, no entras al cielo. No importa quién te lo diga. El día que Él venga a levantar, dice la Biblia que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y después los que hayamos quedado, nos iremos con Él en el rapto. ¿Quién se irá con Él? Los muertos en Cristo, dice la Biblia, los muertos en Él. Que hayas muerto, por decir yo, predico la palabra y sigo las ordenanzas de Dios, cumplo los mandamientos, llego hasta donde Adonai está y allí me muero. Y me entierran en el panteón. Y allí sigo dormido. Sigo dormido. ¿Por qué? Porque un día Adonai mandará a su hijo para que me levante. Esa es la promesa y se va a cumplir. Porque es una profecía. Es una profecía. Mas hay mucha gente que dice, ay, mi mamá, mi tío se fue al cielo. No es cierto, era bien malo en la tierra. Hacía mucha maldad. Así como Nínive. Servían a otros dioses ajenos. Hacían enojar a Dios. ¿Por qué razón? Ahora, te voy a decir, ¿por qué razón vivimos enfermos? ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que dejar. Y tenemos que dejarlo. ¿Qué dejamos? Todo lo malo que hay delante de Adonai. Dejarlo y pedirle perdón a Dios por lo que vamos a hacer. Entonces, de ahora en adelante, serviremos a Adonai como Dios quiere que lo sirvamos. En arrepentimiento, en ayuno y oración. ¿Para qué? Para que aquel día se acuerde de nosotros. Amén. En toda esta historia habla de arrepentimiento y de todo es un propósito alrededor de nosotros. Así que si hay arrepentimiento, sí te vas al cielo. Si tú eres una de las personas que no ha entregado su vida a Josué, hazlo ahorita en esta mañana. Te invito. Voy a hacer una oración y repite conmigo estas palabras. Señor Josué, Jesús, me entrego a ti por completo. Te acepto como mi único Salvador. Tú vas a ser el único que domine mi vida. De hoy para adelante, tú serás el dueño de mi vida. Yo entrego mi vida por completo a ti. Y la doy en tus manos para que tú la tengas, la cuides, la protejas. Protege mi familia. Que tú seas el dueño de todo a mi alrededor. Todo mi círculo de mi vida, que tú seas el dueño. Y de aquí para adelante, Señor, que mi vida cambie. Que ya no sea yo, sino seas tú. Jesús, Josué, ven a mí, a mi corazón. Lléname. Y dame gracias para hablar. Dame gracias para leer la Biblia. Dame gracias para entender las palabras. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias. Amén y amén. Nos quedamos llenos, nos quedamos todavía con ganas de seguir adelante, pero vamos a seguir. En el nombre de Josué Nazaret, te bendigo en el nombre de Jesús. Adiós y hasta la próxima. Acuérdese, si mira este video, suscríbase, tome la campanita para más videos y también si tiene una oración que pedir a nosotros, póngala abajo y estaremos orando. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.